Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un miércoles más aquí en C5N con Postdata. Hoy vamos a hablar de historia, es decir, vamos a hablar de hoy. Porque también estamos haciendo historia hoy. Está con nosotros uno de los historiadores más importantes que tiene la República Argentina y por suerte es amigo mío. Presentamos el programa y le digo quién es. Dale. Pacho O'Donnell, bienvenido. Gracias, muy honrado. Gusto verte. De que me hayas invitado. 2 libros me trajo. Uno, lo muestro en qué cámara, acá. Se llama... Ahí lo tenés, lo tenés. Ahí está. Espérate que la luz... Ahí está. Cuentos completos de Pacho O'Donnell. Y el otro me trajo es... que tiene que ver con la historia argentina, caudillos federales. Y recién le preguntaba, ¿cuándo tuvimos caudillos federales? ¿Cuándo hace de esto? Bueno, yo llamo caudillos federales a los que estuvieron en las guerras civiles, ¿no? El siglo XIX, digamos, los que lucharon por un país federalista contra los unitarios, que en última instancia fueron los inevitables vencedores, porque tenían todo a favor. ¿Pero en algún momento fuimos federal? ¿Un país federal? No, nunca. A pesar de los Peñalosa, de los caudillos, no. No, era, como te decía, una guerra de final anunciado, porque los unitarios tenían todos los fondos de la aduana, todos los que eran los únicos, claro, la aduana. Eran los únicos que valían la pena. Tenía el apoyo de Gran Bretaña, otras potencias tenían el apoyo de la masonería internacional, o sea que realmente... ¿La masonería tiene injerencia en la historia argentina? En la historia argentina sí, en algunos momentos muy claramente. En otros no, en otros cuando no se puede explicar algo, se apela a la masonería, pero tuvo... Por ejemplo, en el final del conflicto entre Buenos Aires y la Confederación Provincial, o sea, ya en Pavón, esa famosa batalla entre Mitre y Urquiza, donde Urquiza abandona el campo de batalla, todo indica que hubo una instrucción, y los dos eran masones. Mitre era el grado máximo de masonería. Y además la masonería indudablemente le convenía el triunfo de Buenos Aires sobre las provincias. Mitre tenía sus coroneles en el exterior, ¿no? En Montevideo. Eran uruguayos. Uruguayos. Los coroneles, sí. Paunero, Ibarzabal, Sandes. Claro. Eran coroneles Ambrosio bravos. Sandes, Ambrosio Sandes, bravos. Bravos, sí. Sí. Y los llamaba porque el Ejército Nacional se funda y se lo envía a ocupar, es prácticamente en principio un ejército de ocupación, que luego de Pavón, entonces ya lo que se impone es terminar con el federalismo residual. Entonces va el ejército y destituye a los gobernadores federales, o persigue a los caudillos residuales, digamos a Chacho, a Felipe Varela, etc. Es decir, nunca fuimos federales y la pregunta que tengo que hacer es, ¿vamos a ser federales alguna vez o no? Es muy difícil, ¿no? Lamentablemente es muy difícil porque haría falta una transformación cultural demasiado grande. Lo que sería bueno que fuéramos menos unitarios de lo que somos, ¿no? Porque fíjate vos, cuando viene la Revolución de Mayo, Buenos Aires se considera heredero del puerto. O sea, Buenos Aires se queda con todos los ingresos de la aduana y no los reparte. Lo cual las provincias quedan condenadas a la ignorancia, a la miseria, al atraso. Las urgencias de los caudillos federales tienen que ver con la rabia de las provincias. La rabia de las provincias reaccionan contra esta arbitrariedad de Buenos Aires. Y se podría decir que las guerras civiles del siglo XIX fueron prácticamente por los recursos de la aduana, decirlo muy gruesamente. Después, cuando se produce la capitalización del país, en la transición entre Avellaneda y Roca, ahí entonces ya muchas de los privilegios de Buenos Aires se trasladan al poder central, al poder ejecutivo. Por eso es que Tejedor, que es gobernador de Buenos Aires, declara prácticamente una guerra civil. Mueren como 5.000 o 6.000 personas. ¿Ah, sí? Porque no acepta que se le quiten tantos. Por eso es que Buenos Aires hoy es también una provincia que si el poder central no la auxilia, se asfixia. Sí, claro. Sí, la provincia de Buenos Aires. La provincia, la provincia de Buenos Aires. Algunos decían que en realidad la batalla o la guerra que existía entre Rosas y Urquiza era porque Rosas tenía los campos en la provincia de Buenos Aires y Urquiza los tenía en Entre Ríos, que eran intereses particulares en realidad. Bueno, Rosas, Urquiza es entre Mitre y Urquiza, ¿es eso entre Rosas y Urquiza? Rosas. Rosas era... En realidad Urquiza era un federal también. Tal es así que en realidad él plantea la batalla de Caseros como una interna del federalismo. O sea, cuando desfila Urquiza después de Caseros, desfila con el
poncho rojo con el distintivo punzó. rojo punzó, y arriba de un caballo con la marca de Rosas. O sea, él indica claramente que no ha sido, por eso es que Sarmiento se indigna, Claro. porque él denosta a los unitarios. Lo primero que hace Urquiza es quitarle todo valor o toda importancia a los unitarios. O sea, él en realidad se propone como un sustituto de Rosas, el federalismo, pero que propugna la Constitución, cosa que Rosas no quería. Ahora, lógicamente para Buenos Aires es un regalo, o sea, lo que no han podido hacer los unitarios de Montevideo, lo que no pudo hacer Francia en el 38, lo que no pudieron hacer Inglaterra y Francia en el 45, lo que no pudo hacer la Confederación Peruana Boliviana y demás, lo pudo un caudillo muy parecido a Rosas, porque era mejor militar que Rosas. Mejor militar, sí. Entonces, en septiembre, el 11 de septiembre, por eso se llama la Plaza 11, le meten una patada en el que te dije a Urquiza y tomátela, ya hiciste lo que nosotros queríamos. Y entonces ahí sobreviene el conflicto entre las provincias y Buenos Aires. Si tenés que elegir una parte de la historia argentina, acabamos de cumplir 200 años. Sí. De eso también después quiero hablar, porque hay un mensaje de la gente, me parece que le mandó un mensaje de la gente para arriba. Hubo 6 millones de personas en las calles. Alegres. Ni un incidente, ni un robo, no se robó una cartera, alegres, todos éramos iguales. Esto fue hasta el martes a la noche. Sí, un amigo mío decía, es como si nos hubiéramos conocido todos de antes. Claro, exactamente. Esto yo lo vi pocas veces en Argentina. Lo vi cuando Alfonsín, lo vi en el Mundial 78 y en algunas ocasiones más, pero yo no vi 6 millones de personas en las calles de Buenos Aires festejando, insisto, donde todo el mundo era igual, no hubo solo incidente. Con una glándula patriótica despertada, ¿no? Ahora, ese mensaje se le manda a los dirigentes, me parece, ¿o no? Mira, yo creo que fue una celebración que demostró que no es cierto que los argentinos somos truchos, chantas, violentos, sangrientos, o por lo menos que no lo somos en la gran mayoría. Por lo menos no es lo que predomina en la sociedad. Y con alegría me pareció que fue algo... creo que no pueden dejar de tener en cuenta eso los políticos. Los políticos tienen que tratar de entender, inclusive esto, ¿no? Hubo una especie de reconciliación, ¿no es cierto?, de los militares con la gente, porque fueron muy aplaudidos, ¿no? Nosotros hicimos el lunes a la mañana desde la radio por el canal, en duplex, trajimos la banda de Patricios. Qué linda banda, además es una excelente banda. Bárbaro, suena genial. Buenísima banda. Y debo reconocer que nos sorprendió a todos. Este canal hizo 7 puntos a las 11 de la mañana, porque la gente iba agregándose, y tuvimos que alargar la ceremonia, y algunos nos trataron de facho porque traje una banda militar que toca canciones patrias, pues tocó Aurora, Oración a la Bandera, el himno Sarmiento, es decir, tocó todo lo que podía, porque fue tan largo que ya le agotamos el repertorio, la marcha de San Lorenzo, obviamente, el himno. ¿Qué tiene que ver eso con ser facho o no? No, claro, porque se confunde la argentinidad, o sea, se confunde, fíjate vos qué poco rating tiene la palabra nacionalismo. Sí, claro. Yo soy nacionalista, pero cuando digo que soy nacionalista, tengo que hablar nacionalista, pero no con Z, nacionalista, pero no de derecha. Sí, claro. Soy nacionalista porque tengo un sentimiento patriótico intenso. Sí, a mí me gusta la patria, me gusta patria, que decir la casa del padre. Sí, claro. Compatriota etimológicamente quiere decir hijo del mismo padre. O sea, que un compatriota es tu hermano. Claro. Es tu hermano. Claro. Eso fue lo que se sintió el otro día. Pero hay una idea, viste, de que lo nacional y lo patriótico en realidad se confunde con cosas de autoritarismo. Es cierto que las dictaduras en general han usado el tema, ¿no?, de la bandera azul y blanca. Obvio. Pero no hay que confundirlo, ¿no es cierto? Al contrario. Nos falta de alguna. Por eso es bueno el otro día, porque en general nos falta un sentimiento nacional. A mí me parece que sí, que falta más sentimiento patriótico. El himno, tanto en la cancha de fútbol. Sí, en el Colón, en la calle de gobierno. Cuando terminó todo con Fito Páez en el escenario. Sí, se cantó con fervor, con respeto. Se cantó con amor. A mí me corría... Sí, yo me emocioné mucho en el Colón, porque una cosa es tocada el himno nacional por una banda militar, sea cual sea, y otra cosa por la Sinfónica Nacional, que suena maravillosamente bien. Y me emocioné, estar en el Colón, la reapertura, después de tantos años, después de tanta inversión, tanto sacrificio, estar ahí como un invitado, un privilegio. Además, qué bien que nos hace que las cosas
no se deterioren, ¿no es cierto? No, Creo claro, que algo, claro. que las cosas, que haya cosas nuevas o que las viejas se renueven. Tal ¿no es cierto? cual, sí, Es algo que a uno restaurar, le da la idea preservar. de futuro, ¿no? Elegí una parte de la historia argentina en estos 200 años que te hubiese gustado vivir. A mí, te diría, tengo un sentimiento así de patria grande, o sea, me hubiera gustado vivir el tiempo de la independencia, tengo Ajá. eso, ¿no? Entre otras cosas porque había un sentido muy fuerte de la vida, o sea, sabían muy bien para qué habían nacido, cosa que en los tiempos actuales por ahí, viste, Cuesta. te cuesta apasionarte, o por ahí uno se apasiona por Sí, sí, algo sí, con tal de sí. apasionarse por algo, ¿no? Claro, había una Pero causa. había una causa que era muy profunda, que era el sentido de la vida. O sea, vos sabías por qué estabas en el mundo y por qué luchabas. Y realmente hay vidas que son apasionantes, ¿no es cierto? Que de alguna Sí, manera sí. entregadas Sí, sí, la del a honor, una la causa, o sea, valentía. donde la muerte, la vida, todo tenía valor y donde, por ejemplo, el coraje era un principio fundamental. No podía haber nada peor que te acusaran de cobarde. Eso ya era un baldón terrible. Hoy es difícil, uno de los cuentos que yo tengo escritos tiene que ver con la dificultad de ser heroico en estos tiempos. Ajá. Se llama Falucho porque el personaje es el negro ese que se supone que muere envuelto en la bandera. Sí. Y este es un hincha de Vélez Sarsfield, que es perseguido por los hinchas de Chacarita, Sí. y él no abandona la bandera. Él sabe que si tirara la bandera, los que lo vienen corriendo atrás, Lo deja. lo que querían era por ahí. Pero Los él trapos, como sigue dicen. con la bandera, bueno, Sí, es sí, terrible. sí. Es decir, qué poca capacidad de heroísmo que tenés en este momento. Sabe el heroísmo cotidiano para no ir a trabajar, eso digamos, pero el heroísmo en su sentido. Sos prolífico, Pacho, porque, a ver, hasta hace poco, el año pasado, hubo un éxito teatral que es tuyo, Sí, sí. que fue tuyo y que es. Sí, sí, que La Tentación, Sí. con Juan Palomino y Raúl, hizo también el Encuentro de Guayaquil con Lito Cruz. Tal y cual. Rubén Estela. Cuentos completos, historia argentina. ¿La psiquiatría la ejercés? La ejerzo, sí, algo poco, te diría, pero tengo actividades docentes también, pero no es a lo que más me dedico. ¿Te gusta? Me encanta, pero tengo otras vocaciones. Otras vocaciones. ¿Cuál es tu vocación más fuerte? Pues sos psicoanalista, psiquiatra, escritor. Todas son. En el fondo yo pienso que todas es lo mismo. En el fondo yo creo que es como una búsqueda, ¿viste? Una búsqueda de sentido, hablábamos recién. Una búsqueda de desentrañamiento del misterio de la vida, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Un amigo me decía la otra vez, hablando de otro amigo, me decía, ya logró lo que quería, ya tiene el dinero suficiente, tiene el poder suficiente, le falta una causa. Una causa. ¿Cuándo te diste cuenta vos que tenías una causa? Tengo pasiones, o sea, tengo pasiones, o sea, me gusta hacer lo que hago y puedo pasar de una cosa a otra. Yo tengo una frase que algunos han celebrado, dice que antes de morirme quisiera jugar con todos los juguetes que hay dentro del placar, ¿viste? Me gusta, bueno, ahora ahora saco este juguete, tengo mucho sentido del tiempo, es decir, del tiempo finito, ¿no? O sea, siempre he vivido con una sensación muy clara de que el tiempo, uno tiene un tiempo. Sí. ¿Te preocupa tu muerte? La tengo muy presente. ¿Por qué? No me preocupa. Trato de tener siempre la mochila vacía, como decía alguien, ¿no? O sea, un poco de equipaje. Tener bastante en orden todas las cosas afectivas, digamos, no tener rencores, tratar de hacer los malos entendidos. Pues sos de planear cuando ya lo estés, dejar escrito esto, dejar escrito lo otro. ¿Así? Está absolutamente todo planeado. ¿Así? Sí. Bueno, a mí me empezó a parecer ahora, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que está bueno, además es realista. O sea, uno no tiene que temer la muerte. No. Además, si tenés conciencia de la muerte, vivís más intensamente la vida. Sí, el día, claro. O sea, todo minuto es significativo. O sea, ese regalo maravilloso que es la vida. Sí, claro. De alguna manera vos sabés que en algún momento se termina. Bueno, lo importante es poder hacer de cada minuto de tu vida algo que tiene significación. Y eso solamente lo tenés si tenés idea de la muerte. Pero la persona muy religiosa yo la envidio muchísimo porque de alguna manera tiene un objetivo en la vida, sabe que tiene que hacer méritos para después vivir la vida eterna. Sí. Ahora, los que no tenemos tanta convicción religiosa, el propósito es aprovechar esta vida lo más que se pueda, digamos. Ahora, hacer de la vida algo digno. No tener tanta convicción religiosa, digo, ¿significa que crees en Dios o no? Tengo como una especie de convicción
sobrenatural. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo estoy convencido de que las personas que me han amado mucho me siguen amando. Sí, sí, claro. Yo también. No lo transformo en hecho, no es religioso. Mi madre. Claro. Ah. Yo siento que me siguen cuidando, ¿no es cierto? Y he aprendido a tenerlos en cuenta, a escucharlos. Sí, sí, y a pedirles. A pedirles, claro, Claro. sí, sí, Ah. sí. Yo soy capaz de pedirle todo, digamos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo a mis hijos yo les digo, cuando yo me muera, sigan hablando. Nombrándome, claro. Claro, porque yo los voy a seguir cuidando. Tengo esa dimensión de lo espiritual, te diría, de lo sobrenatural. ¿Y quién te ayuda? Pero no se transforma en religiosidad. ¿Y quién te ayuda? ¿Mamá, papá? ¿Quién, perdón? ¿Quién te ayuda? Digo, desde otro Tengo lugar. una corte, sí, eso ya es más privado. Tengo, pues, mi madre y mi padre, por supuesto, después hay otros personajes. ¿Qué hacía papá? Mi papá era médico. Médico. Médico de niños. Ajá. Era un tipo macanudo, muy dedicado. ¿Cuándo llegan los O'Donnell a esta parte del mundo? Los O'Donnell vienen de España, mira vos. Ah, mira. Pero del año 1799, porque eran uno de los clanes más importantes. Por ejemplo, Red Hugh O'Donnell es el héroe nacional sí. de Irlanda, el Colorado O'Donnell. Y entonces, cuando eran muy perseguidos por los ingleses en la guerra contra Inglaterra, se exiliaban en Galicia, que era del otro lado, o sea, lo que llegaban eran celtas, tepollera, tocaban gaita, todo. Y el rey católico, era el rey católico, o sea, que era el lugar de exilio. Entonces los O'Donnell que vienen acá vienen de Galicia, en realidad, con una generación en España, ¿no? Ajá. Ya con una generación en España. Claro, y vienen contratados, Carlos O'Donnell viene contratado por la universidad. ¿Ese carro que era tuyo? ¿Bisabuelo? No, era no sé, nunca sé si Chosno. Chosno. Viene contratado por la universidad y viene con un instrumento que en aquel momento era lo súper avanzado, que era el teodolito. Claro. El teodolito. Un instrumento Y no era sofisticadísimo. tonto, miramos, porque se casa con una Mansilla, hermana de Lucio de Mansilla. De Lucio de Mansilla. Claro. Es decir, que Lucio de Mansilla, con sus memorias, dice mis tíos, Rosas y O'Donnell. Claro, qué bueno. Claro, porque Mansilla estaba casado con una escurra. Es decir, vos tenés muchas generaciones de argentinos. Tengo muchas generaciones de argentinos. De argentinos. Sí. ¿Y te pone orgulloso eso? Sí, me hace como sentir responsable, te diría. Más ha sido una buena dinastía, digamos, ha dado gente bastante destacada y demás. Sí, yo acostumbro a involucrarme en esto de las entrevistas y también me surge esto de, también tengo muchas generaciones, vos nombraste a Sandes, mi abuela era María Luisa Sandes, viuda de González Oro, y Sandes casualmente estuvo en Cuyo, Mitre lo manda a Cuyo y hace la famosa masacre blanca, muere muy joven. Muere muy joven, era años, muy malo. Bueno, era un caudillo malo. Cumplía su misión. Pero yo estoy muy orgulloso. Mitre tenía claro su proyecto de organización nacional. Claro. Vos podés discutirla o no, pero él decidió llevarla adelante. Eso, digamos, vos podés discutir a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, que son los presidentes de la organización. Ahora, lo que es invidiable es que ellos tenían muy claro qué querían. Tal cual. Y si hacía falta ser malos, eran malos. Sí. Si hacía falta ser malísimos, eran malísimos. Bueno, Sarmiento dijo en La sangre del gaucho voy a regar las pampas argentinas. Sí. Nada, Sarmiento ha escrito cosas terribles. Vago y mal entretenido, decía. ¿Qué éramos? Sí, él tenía una visión muy del indio, por ejemplo. El indio hay que exterminarlo desde pequeño, dice, porque lleva el odio a la civilización ya de nacimiento. ¿No? Qué raro que todavía el revisionismo... Pero al mismo tiempo tenía la visión, ¿no? Claro. Pues digo, qué raro que como estamos revisando todo permanentemente, todavía no hayamos revisado a Sarmiento y no lo hayamos castigado. No, sí, está siendo revisado. El revisionismo en general no es muy adepto a Sarmiento. ¿Es bueno el revisionismo? Sí, bueno, yo soy revisionista, yo me considero revisionista. Sí. Pero la historia de un país... hay un revisionista amarillo. O sea, claro. Hay revisionismo chismoso, que se supone que el revisionismo es encontrarle... si Belgrano era gay o no era gay. Claro. Esa cosa me indigna. Después hay un revisionismo que es una especie de fundamentalismo antimitrista. Cosa que Mitre fue un tipo excepcional. Fue presidente de la nación, conductor de ejércitos inmensos. Escritor, historiador, poeta, tradujo la Divina Comedia. Sí, señor. Cuando estuvo exiliado en Bolivia, casi se casa con la hija del presidente. Condujo ejércitos, es un tipo extraordinariamente destacado. Y él escribió la historia que no hay otro caso en el mundo de alguien que protagoniza la historia, la escribe. Le escribe.
Sí. O sea, si un historiador nunca puede ser objetivo, te imaginas, mucho menos Mitre que estaba escribiendo. Sí. Por ejemplo, cuando escribe sobre los caudillos, está persiguiendo a los caudillos tardíos. Sí. O sea que hay que comprenderlo. Además escribió una historia con elementos muy modernos. Ah, Él tiene una disputa con Vicente Fidel López, porque Vicente Fidel López escribía la historia más bien por los informes que tenía Sí, del sí, sí. padre. ¿vio? Sí. Y entonces Mitre le dice, la historia solamente se puede escribir sobre datos concretos, es decir, documentos, cartas. O Claro. sea, si no, es un me parece que. sí. ¿no? Me dijeron. Y me tal dijeron cosa. que, claro. Ah. Entonces te diría que Mitre inclusive tuvo una metodología muy moderna. Ujú. Ahora vos podés, yo disiento con Mitre en algunos aspectos. Sí, sí, claro, sí. Pero también él seguramente hubiera disentido de sus propias ideas. ¿A qué edad te das cuenta que era tu destino era primero ser médico psiquiatra, dedicado al psicoanálisis y después historiador? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo creo que fue todo igual. Un momento importante para mí en el sentido de la historia es cuando yo soy embajador en Bolivia Ajá. y encuentro ¿Quién era el mucho... presidente de Bolivia? ¿Perdón? ¿Quién era el presidente? Fue la transición de de- Zamora a Goni Sánchez Lozada. Ah. Ajá. Goni Sánchez Lozada era un boliviano que Sí, sí, hablaba sí. así, parecía Sí, sí, sí. recién llegado de Me acuerdo. de Me acuerdo Oklahoma. perfecto. Sí, impresionante, casi no hablaba español. No, no, claro. Era como una especie de metáfora perfecta, ¿viste? De la... Es que los grandes líderes bolivianos, excepto Evo Morales, fueron creados algunos en la Sorbona en París, los Gutiérrez, Pero Bea ni siquiera Murguía. hablaba bien en castellano. No, claro. Y vos sé que la presentación de credencial, pero después te cuento me bien, a Sánchez Lozada fue muy complicada porque hasta ese momento Argentina le compraba el gas a Claro, Bolivia claro. a precio de favor, digo, le compraba 3 veces el valor internacional. Sí. Y ahí Menem había privatizado, entonces tenía que discutir el precio Sí, del gas claro. con Pérez Compán, con Techín. Sí, sí, sí. O sea que fue para él era un problema muy grande. Así que fue esa la entrega de credenciales que suele ser muy cordial, claro. Él me decía, escuche, embajador, me decía, hay un proverbio chino que dice que cuando alguien ha salvado a una persona de morir ahogado, tiene que seguir salvándolo toda la vida. Toda la vida, claro. Ahora no discutamos. No, claro. ¿Te gustó ser embajador? ¿Perdón? ¿Te gustó ser embajador? Es interesante, no lo repetiría. No. Bueno, volví a ser embajador en Panamá, fui ministro plenipotenciario en sí. España. ¿Sabes qué pasa? Que el embajador en este momento tiene muchas menos funciones que antes. Sí, es más social. Con el tema del Internet, después hay una gran diplomacia presencial. Claro, mucha comida, muchas cosas. Y después las cosas más privadas, los gobiernos las arreglan más bien por arriba. por sus emisarios muy personales. Exactamente, sí. De embajador, y por ahí me enteraba que el día anterior había estado, supuesto, un personaje altísimo, ni siquiera se había comunicado conmigo, ¿no es cierto? O sea que los embajadores son actualmente más personajes decorativos. Y sí. Estamos conversando con Pacho O'Donnell aquí en Postdata, seguimos un corte y venimos inmediatamente. Como siempre son vertiginosas las conversaciones con Pacho O'Donnell porque pasamos de un tema a otro y a mí me fascina. Quedó pendiente cómo empezaste con historia. Yo era embajador en Bolivia y estaba medio asfixiado ahí, 3.800 metros más asmático. ¿Qué vivías en Calacoto? ¿Perdón? En Calacoto, en el barrio Claro, abajo. en el barrio ese. Claro, sí. En la casa de uno que había sido uno de los varones del estaño. Esa casa muy linda. Guillermo Gutiérrez Bea Murguía. No sé. Sí, ahí estaba en la embajada. Ahí estaba la embajada. Que había sido de Patiño, Jóchil y Aramayo. Claro. Sí. Claro. Y entonces me cayó en mis manos un material muy rico, porque hay muy buenos historiadores en Bolivia, pero que no tienen mucha trascendencia porque no hay una industria editorial fuerte, ¿no? Entonces, material mimeografiado, manuscrito.
Y me empezó a interesar un personaje, por supuesto que ya me había interesado, que es Juana Zurduy. Ah, Mi primer libro sobre Juana Zurduy, que tuvo mucha sí, repercusión. mucho éxito. Porque no solo ponía a poner justicia a los caudillos altoperuanos, que son personajes muy dejados de lado por nuestra historia oficial, sino hacer justicia al papel de la mujer en las guerras independistas. Porque la historia que se escribió después de la guerra es una historia muy porteñista, muy machista, escrita por hombres para hombres. Sí, etc. sí. Pero hubo mujeres que se comprometieron con el cuerpo y con la vida, digamos, ¿no? En las guerras. Y Juana es un ejemplo claro, ¿no? Juana y su marido, Manuel Asensio Padilla. Fíjate vos que los realistas le habían puesto el mismo precio a la cabeza, 10.000 pesos valía la cabeza de ella. De Juana y de marido. Claro. El que tenía una gran admiración por ella es Belgrano. Ajá. Y por eso Belgrano le pide a Pueyrredón que la premie, ¿no? Porque, Sí. y entonces la nombra teniente coronela. Los libros son como hijitos. Y has escrito, has tenido muchos hijos, digo, en cuanto a libros. Sí, sí. Elige uno que te tenés que llevar con vos. Digo, el día ¿Un que... libro? Sí, tuyo. El próximo. Me estás ganando tiempo con eso. Si uno escribe, porque si uno escribe muchos libros en realidad porque no se quedó contento con ninguno. Sí. Es decir, me acuerdo Dalí, que era un tipo que yo admiro mucho, el pensamiento que tenía. Sí. Él dice que cuando envolvía un cuadro de él, porque se había vendido, porque era una exposición, ahí se daba cuenta cómo debería haberlo pintado. Recién ahí. Entonces entraba y pintaba. Es decir, que cuadro. te gustan, pero no te satisfacieron del todo los libros. No. Yo creo que si uno escribiera el gran libro, no escribiría más. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? No tuyo. Uy, mucho. ¿Qué? Uno. Yo lo tengo claro. El Ese se me mío. ocurrió porque a raíz de esto que acabo de decir de Pedro Páramo, por ejemplo, de Rulfo, ¿no? Un tipo que escribía un libro sí. y yo creo después prácticamente no escribió nada No, más. claro. Pero hay muchos libros muy buenos. Me muero de envidia a veces cuando leo libros. Yo tengo claro qué libro me hubiese gustado escribir, ya es tarde porque está escrito y muy bien, pero me hubiese encantado escribir 2 libros. En busca del tiempo perdido, Ah, claro. de Proust, y El Aleph. Yo, si hubiese escrito El Aleph, me retiro. Ya está. Ya me retiro. No escribo nada más, me corto las manos y a otra cosa mariposa. ¿No? Sí, está bueno. Vos te das cuenta ahí el talento, la genialidad, ¿no? Sí. Recién hablábamos hace un rato de la religiosidad. Y yo el momento que más se me aparece lo divino es la genialidad. Así, claro. Sí. Vos por ahí cuando estás frente a un cuadro de esos grandes genios, Sí. decís, ¿cómo se puede pintar? Este tipo era algo ¿Cómo más que pudo? humano, ¿viste? No se puede Claro. pintar. Bueno, yo creo en esa cosa, Pacho. A ver, yo creo que Beethoven no era humano, Ah, que fue tocado por la mano de Dios absolutamente. o por la mano de la madre, lo que quieras. Mozart, Borges, Nietzsche. Digo, no son normales. No, Seres no son como, normales. como yo, como los productores. No. Absolutamente. Fueron tocados por algo, ¿no? Por una divinidad. Absolutamente. ¿Sí? Cuando vos estás frente a un cuadro de Velázquez, vos decís, Velázquez, este tipo. Porque todo el mundo habla de Van Gogh. El otro día, por primera vez, vi un Van Gogh a 1 metro de distancia en la casa de un amigo, tiene un Van Gogh. Y algo te pasa cuando te paras ahí. Sí, este tipo. Y conoces algo de la historia, que lo mantenía su hermano y que él era un delirante. Y a veces el talento no está acompañado de la inteligencia. No necesariamente. No. Por ejemplo, de Mozart se decía que era un tipo más bien vulgar. Es vulgar, por supuesto. Un tipo que era vulgar. Sí, le gustaba tomar, ir al cabaret en ese momento, como se llamaba. No decía los burdeles. grandes cosas. No. Y lo que está bien en la película de Forman, ¿te acordás? Amadeus. Qué maravilla, que es una de las mejores películas. La he visto 15 veces. Sí, buenísimo. Sí. Cuando saliera, y cosa que es cierto, ve que escribe sin hacer correcciones. Nada, así, como... No corrige. Nada. O sea, está todo, pasa los pentagramas claro. y no corrige nada. En cambio, ves una partitura de Beethoven, yo tuve la 9ª sinfonía, una partitura, no la original obviamente, pero una copia de la original, está llena de correcciones, pero llena con la letrita de Beethoven que sacaba un pentagrama, lo corregía. Mozart nada, no borraba, no, lo que escribía lo escribía, era como que le dictaba. Le dictaba, eso es una Sí, ¿no? Eso es lo que decía Borges en relación a la escritura, ¿no? Cosa que yo he experimentado. ¿Ah, sí? Hay momentos en los cuales vos no alcanzás a lo que te viene, no alcanzás con la velocidad. No. Son momentos de trance maravillosos. ¿Te ha pasado? Y él dice, sí, me ha pasado. ¿En qué libro? Lamentablemente no me pasa siempre. No, pero ¿en qué libro? En general, en varios, sí. en casi Mira. todos. Sí, hay momentos en que, no sé si es la inspiración,
Borges dice que entonces un escritor se transforma en un amanuense. Sí, claro. Ajá. Una especie de secretario que lo escribiente. único que hace es Un tomar escribiente. nota de lo que le dictan, ¿no? Ahora, esta inspiración que baja, Schumann decía que la inspiración, él no sabía qué era, pero que era algo que si bajaba lo tenía que agarrar sentado al piano. Ah, claro. A vos Sí, te está agarra bueno. siempre escribiendo cada vez que baja. Picasso decía, ¿no? Claro. La inspiración existe, pero mejor que te agarre trabajando. Mejor te agarra trabajando. Claro. Digo, ¿a vos cada vez que te baja la inspiración te agarra trabajando? Yo ahí, Onetti, una vez le preguntaron cómo escribe Sí, sí. usted. Y él decía, hay dos formas de escribir. Una como Sí. es la de Vargas Llosa, Sí, en la cual la escritura es como una especie de esposa, claro. con la cual empieza a las 8 de la mañana, Sí, sí, sigue con hasta método. las 12, Sí. desayuna, almuerza, después contesta cartas, dice. Sí. Para mí la literatura es como una relación con un amante. Dice que yo vivo pasionalmente y después puede pasar un tiempo largo en que Sí, no la sí, vuelvo a ver. Nunca más. Yo soy honetista, digamos. Honestista. Claro. Es decir, Hay momentos que escribo muy apasionadamente, inclusive no durmiendo y demás. ¿Ah, sí? Y hay otros momentos que puedo pasar meses sin escribir nada. ¿Ahora en qué etapa estás? Estoy corrigiendo, estoy escribiendo bastantes artículos, Sí, esas sí. cosas, pero muy alerta ahora en agosto sale un libro mío sobre el combate a la vuelta obligada. Ah, mira. Que es una epopeya extraordinaria, Sí. cuyo mayor interés es que es un hecho oculto de la historia argentina, ¿no? Ah, Que fue cuando Rosas rechaza el ataque unido de Inglaterra y de ¿y Francia. estar atento significa estar ansioso o qué? No, estar atento, cuidar la tapa, ver que se detalles. viste bien, que el tipo de letra sea bueno. Yo soy muy cuidadoso en los libros, cuesta demasiado trabajo escribir un libro. Sí. Hay escritores que abandonan los libros. Sí. A mí me gusta tratar de que la gente se entere, o sea, ¿no? Sí, claro. Ahora, terminás cuentos completos, lo ves terminado, que está bonito, está bárbara la tapa. La tapa es un retrato que me hizo Carlos Alonso, Divino. cuando estábamos los dos exiliados en Madrid. Ves esto y lo ves en la librería, ¿qué te pasa? A mí me da vergüenza. Yo escribí, sabías, un libro. Sí, claro, cómo no. Además te iba a decir, sé que sos un melómano, que te interesa mucho la música. Sí, pero cada vez que el otro día fui a Jenny a comprar música, Sí. fui a comprar a Karajan, que me faltaba un par de cosas, y a Bernstein, dirigiendo a Mahler, y vi mi libro, y me dio vergüenza. ¿Te dio vergüenza? Me da vergüenza verme en la librería, me parece que no me lo merezco Sí, a mí me todavía. produce mucho pudor también. Mucho Yo pudor. nunca he podido entrar en la librería y preguntarle, ¿se vende bien? O sea, nunca, No, yo no. Vino un vendedor y me dijo, tengo su disco, cosa que me avergüenza bastante, y tengo su libro. El libro me da cierto prestigio. Ni le pregunté si se vende mucho, Pero si además se te fue vende muy poco. bien con tu libro. Me fue bárbaro, y nos está yendo bárbaro. Y aparte me encanta el Porque libro. es una reflexión sobre el país, ¿no? Sobre Sí. los males del país. Bueno, el desafío ahora, Pacho, es, si yo te doy lo que queda del programa para que me escriba la historia de 1990 a hoy, ¿cómo la escribís? No podría escribirla. ¿Por qué? Porque yo soy de los que necesitan tiempo para mirar. Ajá. De tiempo de distancia. Tiempo de distancia. Claro, sí, no. Hay tipos que dicen que sí, que pueden hacerlo. Yo no puedo hacer una historia de lo inmediato. Si me preguntás cómo se va a recordar este gobierno en la historia, y no sé, que si puedo arriesgar algunas cosas, pero prefiero no hacerlo. O sea, creo que la historia... ¿Y cómo se va a recordar a Menem? A Menem yo creo que no se lo va a reivindicar. La historia no reivindica. Se lo va a reivindicar menos de lo que se debería, porque algunas cosas podrían reivindicar. Pero la historia generalmente tiene un sesgo, por lo menos la historia que se ha escrito hasta ahora, centro-izquierda, digamos, ¿no? La historia más divulgada, digamos, la historia más conocida. Y me parece que esa orientación nunca lo va a reivindicar. Nunca lo va a reivindicar. ¿No me dijiste qué libro hubieses escrito? Digo, Sí, te dije Pedro Páramo. Sí, otro más. Otro más, y yo te diría más bien, porque son tantos, algún autor que a mí me marcó muchísimo. ¿Quién? Que los escritores argentinos nunca nombran, que es Benito Pérez Galdós. Sí, claro. Benito Pérez Galdós sin duda fue el inventor, diríamos, de la novelística castellana. Yo me acuerdo que entraba en mi adolescencia o mi primera juventud, entraba en la librería y pedía, deme uno de Pérez Galdós, trataba de leer todos los más que hubiera. Claro. Escritor extraordinario. Hay escritores como que pasaron desapercibidos, Pacho, digo, quizás no para nuestra generación, pero para la generación de 30 años yo le nombro un Mallea y no saben quién es. No saben quién es, o Marco de Nevi. O Marco de Nevi. Sí, tenemos un elenco ahí de olvidados. Que son geniales. Que Yo me acuerdo de Sala de bueno. Espera de Mallea, un cuento extraordinario. Mallea es un personaje muy importante. ¿Sabes con qué tiene que ver a veces? A veces tiene que ver con algo que vos has hablado y has escrito.
sobre la desmemoria argentina. Pero también claro. tiene que ver con las familias. ¿Por qué? Porque son las familias las que tienen que encargarse de mantener la memoria Y sí, claro. de las personas que se fueron y que hay una forma de seguir amándolos. Por ejemplo, vos, María Kodama, la podés criticar por su exceso, pero ojalá cuando yo me muera tenga una María Kodama. Claro. ¿Cómo preserva la obra? ¿Cómo la difunde? ¿Cómo lo preserva con la difunta? Sí. La señora, la esposa de Piazzolla, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Sí. Extraordinaria. Laura. ¿No? Laura Calada. Sí. Me acuerdo una vez, cuando yo era funcionario de cultura, venía y me pedía a la Sinfónica, al teatro, que un día le digo, yo la aprecio mucho, le digo, Laura, usted es una de las personas más fastidiosas que he conocido. Digo, pero ojalá cuando yo me muera quede una Laura Escalada. Una Laura, claro. ¿Y no la tenés? No, sí, posiblemente, sí. Creo que sí que la voy a tener. Sí. Okay. Sí. Qué bueno. Pero inclusive pintores que han pasado, que cuando murieron, murieron. Sí. Por eso me gusta Saramago, ¿no? Que tiene un libro que se llama Todos los nombres. Ajá. Que dice que cuando uno muere, los que quedan, mis hijos, tus hijos y todo lo demás, hay que nombrarnos mucho. Mientras te nombren, nunca dejaste de vivir. Claro. Digo, a Borges se lo nombra en el mundo millones de veces por día, indirectamente, directamente, hay un Borges muy presente, un Cortázar muy presente, un Neruda presente, ¿no? Es cierto. Yo tengo un cuento, una reflexión que no está ahí. Me decía que uno muere realmente cuando ya no queda ningún retrato tuyo, ¿no? Mira. Porque, viste, por ahí vos tenés el retrato de tus padres. Sí. Ahora, mis hijos no van a tener el retrato de sus abuelos. Van a bajarlo. Ahí es el final, ¿no? Ahí es cuando ya no hay ningún retrato tuyo. Seguimos en un minuto más con Pacho O'Donnell. Un placer hablar con Pacho. Ahora venimos. A veces yo me olvido y mezclo, ¿no? Porque estoy hablando con es médico, especializado en psiquiatría, psicoanálisis, escritor, historiador, novelista, dramaturgo. Y ¿sabés lo que acabo de llegar a la conclusión, Pacho? Que te conozco hace muchos años. Tengo el placer de conocerte. Es cierto. Que sos un artista, en realidad. Me parece que si yo tuviese que definir a Pacho O'Donnell, diría un artista. Un artista. Porque escribís como pintando, tenés una voz melodiosa y lo sabés. ¿Nunca cantaste? No, soy muy desafinado. Pero tenés una voz privilegiada, lo sabés. Tengo una buena voz. Tiene una voz acústica. Sí, pero no redonda. Soy muy desafinado. ¿Y nunca se te dio por cantar, por ejemplo? Sí, pero soy muy desafinado. Y bueno, pero ¿qué importa? Una mínima autocrítica me lo ¿Y qué cantabas impedía. cuando cantás? ¿Eh? Cuando cantás, ¿qué cantás? ¿Tango? ¿Qué te gusta? Puedo cantar, puedo cantar. Silbo, además, me gusta silbar. ¿Ah, sí? Sí, silbo. A mí me salió. Hace un tiempo, hace unos meses, iba en un taxi silbando y el tipo para el auto y me dice, ¿usted sabe los años que no escucho a nadie silbar? Silbar, claro. Claro, porque antes la gente silbaba por la calle, ¿te acordás? Es cierto. Ahora porque nadie es el silba. instrumento que uno tiene, ¿no? Y sí, claro. Pero cuando cantás así en casa, solas, en la ducha, ¿qué cantás? ¿Qué música te gusta? Por ahí puedo cantar una samba, nunca me acuerdo las letras. Las letras muy completas. Sí, cualquier cosa. ¿Y cuando escuchás música? Lo que escuché hace un rato, lo que se me reactivó. Cuando escuchás música, ¿qué escuchás? Me gusta escuchar música celta, me gusta mucho. Mira. Soy un apasionado de la música celta. Me gusta música clásica, sobre todo ciertos autores como Mozart o como Mahler, que está en otro lado, pero son mis dos favoritos. Sí. Ahora a mí me agarra por épocas, ¿no? Sí. Y el otro día fui a una librería ahí en Unicenter y me compré DVDs donde está Bernstein dirigiendo a Mahler, La Resurrección, que me mata, me parece maravillosa. Yo tengo las 9 sinfonías grabadas por Karajan, pero Karajan era un ególatra importante. Por lo tanto, él graba las 9 sinfonías, las edita él mismo las edita. Entonces es perfecto, porque él como sabía todas las 9 sinfonías, las tenía en la cabeza, cuando editaba
decía al editor, andá a las flautas, y las flautas eran perfectas en cámara, pero casi toda la novena estás mirando la cara de él, que no está mal porque era un actor tremendo, Karajan, pero compré otra versión más antigua con Karajan joven, donde ves la Filarmónica de Berlín, ves al público, que también es interesante la reacción del público, y lo ves a Karajan, obviamente. Y me gustó más esta versión, menos sofisticada, menos hecha para él, porque me parece que esa sinfonía que compré, que es más vieja, la hacía para la gente y no para él. Me parece que todo lo demás lo hizo para él. Eso. O sea, que imponía su imagen que era muy fuerte. Bernstein no. Bernstein en ese sentido era más generoso. Ajá. Él quería que la orquesta participara y qué sé yo, y también en La Resurrección, de Mahler nada menos, donde hay 1000, vos ves que él quiere que muestren la orquesta, él se empeña en mostrar la orquesta. Qué bueno, qué ¿No? qué interesante eso. Sí. ¿Qué te pareció la función del Colón el otro día? Me mató la Bohème, me mató ese pedacito que vimos de la Sí, muy Bohème, lindo. me pareció genial. Después el miércoles yo no pude ir, fue Marcelo Longobardi. Yo no pude porque estaba muy cansado, porque venía de una semana muy intensa de actos. Me cambié más veces que Chiquita Legrand. Canté muchas veces el himno, no está mal, pero había cantado 30 himnos en 48 horas. Y el miércoles a la noche daban la Bohème completa y fue Marcelo y me dijo que es maravillosa la versión. Está bien. Sí. Tiene un tenor medio flojo, pero estaba bien. Pero ella está fantástica. Esta es una excelente. Virginia Tola, Virginia Tola, sí. soprano argentina. ¿Vas al Colón? ¿Ahora que empieza vas a ir? He ido, yo he sido el dueño del Colón, entre comillas. Y sí. Porque yo fui el primer ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Señor. En esa época se llamaba secretario. Sí, sí. O sea que yo designé al primer director de la democracia, que fue Cecilio Madanes. Claro. Magnífico director del Colón. Sí, un genio. Y tuvimos que hacer la transición del Colón de la dictadura al Colón de la democracia, lo cual no fue fácil. Y entre otras cosas porque saltaron todos los reclamos gremiales que habían estado apagados hasta entonces, ¿no? Pero fíjate vos que además lo que evitamos fue que se contrataran una cantidad de artistas extranjeros sin sentido. Y fue cuando le apareció Julio Boca, porque Tal cual. apareció entonces. Pero yo tengo una relación un poco despareja con el Colón, porque el Colón me parece interesantísimo, pero tiene una parte demasiado alta del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Está entre el 46 y 47%, casi la mitad. Sí, o sea. sí. Y al mismo tiempo cuando ves que hay museos que están muy dejados de lado. El San Martín está casi abandonado. Que no se compara que el San Martín está muy abandonado, etc. Entonces decís, bueno, está bien, no debería. En la mayoría de los teatros líricos del mundo, como el de Madrid, el La Scala de Milán, el Metropolitano, la ciudad paga solamente una parte. Claro. La otra parte la paga el gobierno, el Estado, digamos, y otra parte los sponsors privados. Claro. Acá todo el gasto lo pagamos por Sí, ahora aparentemente, y ojalá empiece el sponsoreo en el Colón, cosa no está mal. Que empresas apuesten al Colón, como apuestan al MoMA o al Metropolitan o a lo que sea, ¿no? A la Ópera de París. Tiene que ser por el sistema de mecenazgo, ¿no? Que creo que todavía no está funcionando demasiado. ¿Cómo nos ves en estos días como argentinos? Yo los veo muy bien. A mí me gusta esta democracia intensa. Algunos se asustan y dicen, no, que la democracia debería ser un régimen muy sereno, muy tranquilo. No, la democracia es que los conflictos de interés están en superficie y se dirimen a la vista de todos. ¿Viste? La democracia siempre es barullera, polémica. Ahora, serenos son las tiranías, ¿viste? Pero claro. Tenemos democracia y ojalá mis nietos, mis bisnietos sigan viendo esta democracia, que a mí me fascina también. Ahora, en cuanto a república, ¿cómo estamos? Me refiero a división de poderes. Yo creo que está funcionando mejor, ¿no? Que hace un tiempo. Creo que hoy hay unas buenas declaraciones del presidente de la Corte Suprema. Sí, sí. Me parece que afirmando cuál es el papel, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Me parece que no es un mal momento, parece que la economía está funcionando. Hay algunas medidas del gobierno que me parece que son elogiables, como este subsidio a los hijos, ¿no es cierto? Universal. Universal. Me parece que ha habido una redistribución del ingreso, ¿no es cierto?, con ampliación de los planes sociales, ¿no?, la jubilación muy amplia, etcétera. Te diría, me parece que hay cosas que me gustaría que hubiera una oposición un poco más fuerte. O sea, creo que eso
Creo que eso ayudaría, ¿no? Eso hablaba con Ricardo Alfonsín otro día sentado acá. Yo le decía que ojalá vea un justicialismo muy fuerte, unido, uno, Claro. y un radicalismo, muy radicalismo, fuerte, claro. unido y uno, ¿no? Lo que creo que Estaría sería bien. bueno que el gobierno hiciera sería un mayor control sobre la corrupción. Me parece. Sí. Menem se equivocó en eso también, que dio digamos, no le dio importancia a la corrupción o la imagen de gobierno corrupto que eso fue deleterio para el gobierno. Me parece que el gobierno debería hacer caso a estas denuncias de corrupción, aunque sea para dar la sensación que las investiga, o que no son solamente acciones. Que no queda ahí. Claro, que no son solamente acciones políticas. Este es el libro, el último, Cuentos completos de Pacho O'Donnell. Y este es fantástico, yo lo recomiendo, Caudillos Federales, de Pacho O'Donnell, obviamente también. Pacho, yo quiero agradecerte. La última pregunta es, a ver, ¿sos feliz? ¿Estás feliz? Sí, soy bastante feliz. Ajá. Ayer, yo suelo ir, a pesar de ser religioso, con cierta frecuencia a la Basílica de Luján. Porque es un lugar muy poco su nombre, es un lugar donde realmente la gente va a pedir, tiene un contacto con la religiosidad muy fuerte. Yo recomiendo ir. ¿Y ahí yo hago un balance, ¿no? ¿Solito? Solo, sí, solo. Si querés decirlo entre comillas, voy a encontrarme con mis ángeles custodios. Y pensé, bueno, que en realidad solo podía expresar una profunda satisfacción, sabiendo que pasaba por momentos muy difíciles, ¿no es cierto? Que siempre hay cosas que tendría que hacer o cosas que podría desear. Pero en general creo que tenía una vida intensa, tengo una familia maravillosa, absolutamente maravillosa, una esposa y 5 hijos maravillosos. Así que te diría, sabiendo que la vida no es mucho más que esto, estoy verdaderamente satisfecho. Bueno, no debería decirlo, pero quizás próximamente lo tengamos a Pacho O'Donnell en El Oro y el Moro en Radio 10, aunque sea, estoy negociando porque Pacho no puede venir todos los días, me encantaría, pero aunque sea un día por semana, Pacho va a estar con nosotros. Me encantaría, me encantaría. Así que próximamente quizá lo pueda escuchar por Radio 10 también. Pacho, un gusto enorme tenerte acá. Gracias por invitarme, aprecio mucho la invitación. A mí me encanta hablar con vos. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.